Hola a todos, este es un video de energías generales para el signo de Libra, así que si tenés el Sol en Libra, la Luna en Libra o el Ascendente en Libra, esta lectura es para vos. Comenzamos a mezclar. Vamos a mezclar. ¿Cuáles son los mensajes para Libra? Hacemos un corte y empezamos con tu lectura, Libra. A ver qué tenemos. 2 de espadas, el ermitaño, el emperador, el as de copas, el 2 de bastos, 5 de copas, 4 de bastos, 5 de oros y el diablo. ¡Wow! En el fondo del mazo tenemos la templanza, que vino a cambiar la energía de esta lectura. Bueno, Libra, lo que más me llama la atención es que cierre tu lectura la carta del diablo, ¿sí? Y con el diablo y con el emperador en esta lectura, lo que estoy viendo es que acá hay un asunto con el poder, ¿sí? Con la autoridad y el poder, ¿sí? Tenemos que saber diferenciar la autoridad del poder, pero puede ser que haya alguna situación que estés experimentando donde hay una estructura, ¿sí? En la que venías viviendo que se termina, ¿sí? Hay como una forma de hacer las cosas o de organizar tu vida que se termina porque ya no funciona, ¿sí? Eso ya te dio todo aquello que tenía para darte. ¿Pero por qué? Porque esta estructura, ¿sí? De alguna forma hacía que silencies tus emociones, que no te escuches, ¿sí? Tal vez tenías situaciones donde predominaba la razón y no escuchabas tus emociones. Sabes que cuando no escuchamos nuestras emociones, empezamos a tener un problema porque eso nos puede hasta enfermar, ¿sí? En esta línea, ¿sí? Lo que yo veo es que esta estructura tan difícil que se termina, la forma anterior, que se puede vivir como una especie de duelo porque hay una dinámica que dejó de ser, ¿sí? Lo que hace es habilitar que efectivamente comiences a conectar con tus emociones, ¿sí? Y esto te va a hacer trabajar en tu autoestima, ¿sí? Cuando trabajamos, a ver, primero tenemos que entender que el amor propio o la autoestima no es algo estático, ¿sí? Es algo dinámico, que en el tiempo, depende de las situaciones y de la forma en la que nosotros estamos viviendo nuestra vida, ¿sí? Tiene picos hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces, haber tal vez en un pasado impuesto la razón ante tus situaciones puede haberte ocasionado una especie de desborde emocional. Entonces, estar viviendo situaciones donde te das cuenta que no podés contener tus emociones, ¿sí? Entonces vienen todas juntas y se manifiestan, ¿sí? Entonces, la parte positiva es, primero, amigarme con este caudal emocional, ¿sí? Aceptarlo, esto es lo que estoy viendo, ¿sí? Que acá hay una aceptación de que las cosas han cambiado, ¿sí? Probablemente hubo alguna dinámica de poder en tu entorno, puede ser en tu trabajo, en tu familia de origen o en tu núcleo familiar el que formaste vos o en tu hogar, hay alguna, o con tus amigos hay alguna situación donde habían alguna especie de dinámicas de poder que de alguna forma dispararon, ¿sí? Esto que estaba muy silenciado en vos. Entonces puede ser que haya habido alguna situación que no voy a decir que se repite, pero sí puede haber tenido un impacto emocional que no te esperabas. ¿Por qué? Venías muy acostumbrado o acostumbrada a tratar las cosas de forma mental, a racionalizar. Y bueno, con las emociones, a veces, cuando hay un desborde emocional, no todo está simple, ¿verdad? Lo que yo veo es que esta situación toca una de tus heridas profundas en la condición humana, que todos las tenemos, ¿sí? Y que puede generarse una dinámica donde te dispara y vos reaccionas. ¿Y reaccionas desde dónde? Desde lo conocido. Entonces, esta estructura sana, esta filosofía de vida que vos tenías, ¿sí? Pasa junto con tu reacción a ser una energía donde tal vez no te das cuenta que hay una estrategia de manipulación, que no es más que una defensa que surge. Tu sombra, ¿sí? Y tu sombra lo que viene a mostrarte es que este golpe emocional que no querías
atender o que se originó porque no querías indagar en tus emociones, viene a hacerte trabajar y a mostrarte tu herida en la condición humana, ¿sí? Porque yo lo que tengo que detectar no es la circunstancia en sí, sino el disparador, ¿sí? ¿Cuáles son las heridas? La humillación, la traición, el abandono, el rechazo y la injusticia. Algunas de esas 5 heridas, o más de una, ¿sí?, son el origen de esta situación, ¿sí? En el centro de la lectura tenemos el 2 de bastos, que te invita a hacerlo diferente. Acá hay una persona madura en edad con el mundo en las manos. En simbología quiere decir que esta persona tiene el mundo en las manos. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia vivida, ¿sí? Y tiene desde la experiencia, sobre todo con el ermitaño arriba que está iluminando esta sombra que viene de esta herida, ¿sí?, que puede manifestarse como orgullo, como soberbia de tu parte, viene a decirte, bueno, es hora de que lo hagamos de forma diferente. Esta es la oportunidad que te trae esta situación. ¿Qué voy a hacer de forma diferente? Aprender y prestar atención a mis emociones, no invalidar mis emociones, darles el lugar, preguntarles qué me vienen a decir y detectar el disparador. Y preguntarme cuál es la creencia que yo me vengo repitiendo que tiene base en esta herida del pasado, ¿sí? Es el ermitaño que viene a decirte, esta es la sombra que vamos a iluminar, ¿ok? La buena noticia es que vas a lograr empezar a equilibrar tus emociones, ¿sí? Después de esta bruma emocional, la intensidad va a bajar y vas a poder con esta situación, ¿sí? Es algo que te va a motivar a trabajar tus apegos y a preguntarte desde qué forma te estuviste vinculando y a decidirte a ser interdependiente y no dependiente, es decir, lograr generar apegos sanos. Cuando aparece la templanza viene a sanar, ¿sí? Es la calma después del impacto y viene a dar curación y sanación. Ahora bien, puede ser que este golpe emocional se manifieste en por ejemplo, en un síntoma físico, ¿sí? A través de un virus o una bacteria que te pescaste porque se te bajaron las defensas, ¿sí? Entonces, lo que te dice la templanza es que te vas a sentir mejor, ¿sí? Te vas a sentir mejor. Y que esta situación, de igual forma, te viene a decirte, bueno, vamos a prestar atención qué fue efectivamente lo que me enfermó. Por ejemplo, puede ser que yo me pesqué un virus estomacal porque en realidad no estoy digiriendo lo que vino, así como vino. Entonces, tengo que volver a enfocarme en mí y empezar a trabajar en mí, ¿sí? A nivel físico y emocional o psicológico. Entonces, empezar a considerar si yo puedo aceptar que las situaciones dejan de ser como eran para ser de una forma diferente y si en este proceso yo, qué tan cerca o tan lejos estoy de aceptar la realidad, ¿sí? Y de empezar a estructurar desde bases más compasivas conmigo mismo, desde la atención de las emociones, ¿sí? Acá marca mucho trabajar la inteligencia emocional, hacer algún taller sobre emociones, aprender qué son las emociones, qué nos vienen a decir, cómo se manifiestan para poder identificarlas, ¿sí? Y en este punto yo acepto mi realidad y acá asumo si puedo solo con esta situación o si voy a necesitar ayuda profesional para que me acompañe en este proceso. Yo acá veo que tu sombra Libra se presenta y se puede presentar de muchas formas, ¿sí? El punto es acá asumir tu responsabilidad en esta situación para poder salir de un ambiente tóxico, ¿no? Asumir qué parte mía colabora a esta situación que no me está gustando experimentar y dónde voy a poner esa luz. La luz que me la trae la conciencia. ¿Y cómo llego a la conciencia? Asumiendo la responsabilidad y mirando la realidad y aceptando que a veces también me puedo equivocar. Entonces, esta sombra se presenta a través de discusiones, a través de excesos, ¿sí? Está muy marcado, al salir estas dos cartas en una misma lectura puede haber un exceso tanto de palabras, de actitudes, como exceso de sustancias, de comida, ¿sí? Exceso de cosas que no me hacen bien, ¿sí? Que no me hacen bien. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿qué tendría yo que asumir la responsabilidad? Que
soy responsable de volver a mi eje y de equilibrarme. Entonces, para salir del exceso, ¿sí? Consumir menos de lo que estoy consumiendo, sea Netflix, tabaco, alcohol, comida o malos pensamientos, ¿sí? Y tratar de compensar esa energía, ¿sí? Para encontrar ese equilibrio necesario, ¿sí? Si estoy hablando mucho, por ejemplo, tengo que empezar a escuchar más. Si estoy escuchando mucho, tengo que empezar a expresarme más, ¿sí? Porque acá el emperador también habla de límites. Y yo no puedo poner límites asertivos si no me pongo primero el límite a mí mismo. Es muy interesante tu lectura, Lina. Vamos a pedir una cartita al oráculo astrológico. A ver qué tenemos. Y tenemos el aspecto del trígono. El aspecto del trígono es un aspecto muy lindo porque nos habla de una situación en esta dinámica que trae una oportunidad que puede ser muy beneficiosa, ¿sí? Para las partes involucradas en esta situación. Es decir, no solo para vos, sino que siempre hay un conflicto con un otro, existimos a través de un otro. Pero el trígono nos advierte que si nosotros no hacemos el esfuerzo de observar, ¿sí? No, ese potencial de mejora y de equilibrio se va a perder, ¿sí? ¿Cómo observamos cuando dejamos de enfocar nuestra visión en nosotros mismos, ¿sí? Hay que ampliar la perspectiva, hay que tratar de tener otra posición perceptual, ¿sí? Cuando mi sombra se marca y se hace presente, ¿sí? Generalmente vibramos en la única perspectiva que es solo me miro a mí mismo y veo esta situación solo desde mi punto de vista y eso es un error, ¿sí? Entonces te invita el trígono a aprovechar esta oportunidad y a observar. ¿Sí? Así se encuentran las alternativas en las situaciones. Si no, yo tengo el foco en una cuestión y no veo las alternativas y mi situación no mejora. Bueno, este oráculo, wow, ha salido el Rey de Espadas. La misma carta le salió a Aries como consejo. El Rey de Espadas nos recuerda que tenemos que ser responsables de nuestra comunicación, ¿sí? Que tenemos que elegir buenas palabras, que tenemos que poner límites asertivos, que tenemos que asumir y hacernos responsables de cuál es el impacto y cuáles son las consecuencias que pueden tener lo que yo digo, ¿sí? También nos habla de establecer estrategias y ejecutarlas, hacer un plan de acción. Por ejemplo, si hablamos de malos hábitos, estoy comiendo demasiado, por ejemplo, cada uno lo aplicará a su situación, entonces me voy a hacer un plan de alimentación más saludable. Y voy a hacer ese plan de forma tal que yo pueda cumplirlo y lo voy a aplicar en mi cotidiano, voy a establecer esa estrategia y la voy a ejecutar.